Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, estimados hermanos de todo el mundo, dependiendo dónde se encuentren. Les habla el hermano John Paul Pasoldán desde Los Ángeles, California. El día de hoy vamos a tocar un tema que nos concierne a todos. No importa la edad, no importa la cultura, no importa el género, no importa nada. A todos nos concierne lo que el día de hoy voy a tocar y todos necesitamos repasar o volver a escuchar lo que vamos a comentar el día de hoy. Es muy importante que tú te des un poco de tiempo para escuchar estas palabras porque estoy seguro que te van a servir. Bien, lo que vamos a hacer ahora es analizar un poco el caso de Pedro. Pedro era un pescador y, bueno, le apareció el Señor. Cuando se apareció, ¿qué pasó con su red? De repente comenzó a pescar gran cantidad de peces. Y bueno, fue impresionante, tanto que las redes se rompían con tantos peces que había. Y había veces que él no pescaba ni un solo pez. Sin embargo, cuando el Señor aparecía con un milagro a él, de repente recibía gran cantidad de peces en su red. A la derecha no pescaba ni un pez y a la izquierda pescaba muchos. Es más, tuvo un sueño en el cual había unas redes donde él pescaba y veía diferentes animales. Y por otro lado, a él se le dijo: serás un pescador de hombres. Okay. Entonces, quiere decir que a Pedro, que era un pescador, siempre se le hablaba de acuerdo al oficio que él tenía. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si Pedro no hubiera sido pescador y hubiera sido carpintero, digamos, entonces el Señor ya no lo hubiera escogido como apóstol. Bueno, la pregunta tiene una respuesta obvia, ¿no? Uno diría, no interesa el oficio, sino cómo es él como persona, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sí, efectivamente, el oficio, entonces, quiere decir que nosotros escogemos el oficio. Ahora bien, si Pedro hubiera sido carpintero, ¿él hubiera vivido o atravesado esas experiencias como pescador? ¿O hubieran sido diferentes? Ahora ya te estoy haciendo pensar. Porque obviamente si Pedro hubiera sido carpintero, entonces las demostraciones de que el Señor estaba ahí hubieran sido diferentes. Hubieran sido, que la madera de repente tenía un cambio drástico o se hacía 3 sillas en el lapso de una, o no sé, o algún milagro de alguna forma se hubiera manifestado dentro de la carpintería. Entonces, y se le hubiera hablado a Pedro en términos de carpintero, no se le hubiera hablado en términos de pescador. Entonces, quiero que todos nosotros nos pongamos a pensar en que el Señor nos va a hablar en nuestro idioma, en nuestro entendimiento, a nuestro nivel y en nuestro oficio. Si usted es mecánico, por ejemplo, de repente, al hacer su trabajo como mecánico, verá usted algún concepto de pernos, de motores o de reacciones con gasolina, qué sé yo, que le van a hacer pensar en Jesucristo. Si usted es médico, usted estará operando y verá la naturaleza y la magia que tiene el cuerpo humano. Y bueno, entonces tendrá una revelación de acuerdo al contexto que usted vive. No tiene que volverse
pescador para poder entender a Pedro. Entonces, si usted es ama de casa, de repente la revelación vendrá en cómo usted educa o qué reacciones vienen o provienen de sus hijos, o de la cocina, o de las plantas. Si usted practica la jardinería, de repente verá que las plantas hablan, o que si usted es mecánico, verá que las tuercas hablan. Hablan en el sentido figurativo, obviamente, que le están dando un mensaje, está usted aprendiendo dentro de su contexto. Muy probable que otros no entiendan. Muy probable que otros no entiendan. Entonces, en realidad usted va a aprender, se va a sentir muy feliz con lo que tiene, pero otras personas no van a valorar y van a decir, qué cosa más rara, ¿no? La verdad no entiendo. Y eso pasa. A veces compartimos con nuestra pareja y uno le dice, quiero que veas este amanecer, ¿no? Y la otra persona dirá, ¿qué tiene de bueno ese amanecer? Es igual que todos los demás. Adiós, bye. Y nosotros diremos, ¿cómo una persona puede ser tan insensible de no poder ver la magia de un amanecer o de un atardecer? Y eso es porque a nosotros se nos habla y se nos maravilla de acuerdo al contexto en el que vivimos. Nuevamente hablamos del tema. Entonces, y por otro lado, no interesa la profesión que nosotros escojamos. Muchas veces los jóvenes me preguntan y me dicen, ¿qué profesión debo escoger para acercarme más al Señor? Y yo les digo, eso no tiene nada que ver. Tú escoges y el Señor te va a hablar de acuerdo a lo que tú decidas vivir. Y no interesa si tienes mucho o poco dinero por tu oficio, el tema no va a ser en dinero, sino que el Señor te va a hablar de acuerdo a lo que tú sabes, de acuerdo a lo que tú conoces. Él te va a ir revelando las cosas. Muy bien. Entonces, ahora tienes que analizar un poco tus actividades. Y esta es la parte más importante de lo que les quiero hablar. Analicen ustedes el día a día que ustedes tienen. Analicen cómo se mueven las cosas. Analicen dentro de las actividades que ustedes tienen. Si usted es cocinera o cocinero, vean que en la medida que ustedes cocinan, se van a dar cuenta que existe sabiduría o existe una similitud entre eso y el Evangelio. ¿Cómo? No sé, no le puedo dar exactamente una respuesta específica, pero sí le puedo decir que usted sentirá que el contexto en el que usted vive lo está educando para ser usted algún día una persona calificada para el reino celestial. En el reino celestial habrán taxistas, habrán pastores, habrán médicos, habrán ingenieros, habrá de todo. A cada uno de ellos, y cada uno de ellos dará un testimonio de que el Señor les ha hablado de acuerdo a la cultura, contexto, sabiduría e inteligencia que nosotros tengamos. Ahora, si eso nos promueve hacia un hacia un llamamiento dentro de la iglesia, entonces podremos compartir nuestras experiencias dentro de la iglesia y la iglesia las tomará en cuenta de acuerdo al sector con el que trabajemos. Me explico. Si usted es un hermano ministrante, entonces las experiencias que usted tenga podrá compartir con las familias que usted asiste. Si usted es presidente del quórum de élderes, va a poder compartir sus experiencias con todo el quórum, porque esas experiencias se le están dando para que todos entiendan. Si usted es apóstol, bueno, hablará a toda la iglesia, y si usted es profeta, igual hacia toda la iglesia.
pero el contexto con el que usted se mueve, entonces influirá en el dominio que usted tiene, el dominio de personas, el dominio de área de influencia que usted tiene. Ahora bien, la otra pregunta clave es: ¿está usted entendiendo la importancia que usted tiene por las revelaciones que a usted se le dan en el dominio que usted vive? Me explico de diferente forma. Esas experiencias que usted tiene, si son divinas, las está compartiendo con las personas que divinamente le van a entender respecto al tema que usted está exponiendo. Porque a veces puede ser la familia, a veces puede ser un hermano, a veces puede ser una persona de la calle, o a veces puede ser solo usted misma o usted mismo. Y a veces hay que quedarse callados. Duele esto porque la gente se vuelve loca, porque cuando el Señor le responde, uno quiere salir a las calles y quiere decir todo lo que uno ha aprendido. Pero no todo lo que uno ha aprendido es para todos aquellos que están en la calle. ¿Me dejo entender? Y aquellas personas que se pierden, lamentablemente también es la otra parte, la otra cara de la moneda, que aquellas personas que solamente quieren vivir en su contexto en el cual solamente Dios les va a responder de una sola forma y los demás son muy poca cosa como para que le enseñen a usted una u otra cosa, entonces usted perderá esa instrucción o esa experiencia espiritual. Qué triste es ver. Y el otro día yo entré al templo y el Espíritu me hablaba y me mostraba cómo las personas reaccionaban en el salón celestial. E inclusive yo vi a una persona, me pareció increíble, nunca había visto algo así, que puso su reloj y le dio tiempo a Dios para que le hable. Vaya, ahí sí me pareció algo increíble. Puso su timer en el reloj y le dio a Dios 20 minutos para que Él le diga lo que Él necesitaba saber. Pasaron los 20 minutos. Apagó, sacó un papel, un lugar donde grababa notas y anotó algunas cosas que se le venían a la cabeza. Se levantó y se fue. El Espíritu me dijo de que esa persona lo único que hizo fue ir a meditar al templo, pero él no recibió una revelación del Señor. Entonces, quiere decir de que tenemos que ablandar nuestro corazón, nuestra mente, para saber cuándo el Señor nos está hablando y saber esa experiencia, en qué medida nos va a servir y en qué medida va a servir al medio en el cual nosotros vivimos o influenciamos. Por ejemplo, si estas palabras que yo le estoy indicando le sirven a usted para mejorar su vida, entonces valió la pena el que yo hable. Y si usted no me comprende y verdaderamente le he hecho perder el tiempo, realmente me equivoqué por haber tocado este tema. ¿Me dejo entender? Muy bien, queridos hermanos. La vida es hermosa y estas cosas las tenemos que vivir y aprender para poder entender más a nuestro Dios. Muchas gracias.